Buenas noches, espectadores y teleaudiencia de QO TV. Nos encontramos en una emisión más en la entrevista. Hoy 15 de enero del 2023. Esta noche me acompaña una mujer guerrera que está a veces en contra ahí de los temas médicos, políticos del actual gobierno y del anterior. Y decidimos invitarla aquí en la entrevista. Buenas noches, doctora Montserrat Arita. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado Carlos. Pues feliz de estar con ustedes porque sabemos que este programa hace eco no solo en la mujer hondureña, sino en todo el pueblo hondureño. Así que agradecida con esta invitación. Doctora, usted ya tiene experiencia en los medios, le hemos visto que últimamente está en otros medios de comunicación también. Bueno, llegamos a los medios de comunicación por accidente. Recuerdo que cuando iniciamos la lucha con los médicos, con el gremio médico de desempleados especialmente, fuimos una vez a una entrevista al canal Mi Viña Channel y ahí nos ofrecieron tener una franja médica como Coalición de Médicos en Acción de Honduras y entonces nosotros accedimos. Recuerdo que fue un 25 de enero, que por cierto estamos a 10 días, hoy domingo 15 estamos a 10 días de celebrar el Día de nosotras, las mujeres hondureñas. Y ese día nos abrieron las puertas para iniciar con un programa médico en ese canal. Y recuerdo que, bueno, está bien, vamos a hacer ese programa. Pero yo me imaginé que era un proyecto que iba para un mes después y resulta que me dicen, bueno, arrancan el 1 de febrero, nos dicen. Y arrancamos y así estuvimos aproximadamente un año. Después estuvimos con el licenciado Armando Villanueva, también en una franja médica, donde por primera vez el Instituto Hondureño de Seguridad Social tuvo un programa de televisión, fíjese, después de más de 60 años de haber sido fundado, y gracias a los movimientos que nosotros hicimos y también al licenciado Armando Villanueva, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tenía su programa médico a las 10 de la mañana. Después no recibimos apoyo de las autoridades que estaban en ese momento, que fue allá por el 2018, y el programa pues cesó. Estuvimos también con la licenciada Waldina Paz de Curwant. Ella nos abrió las puertas de Waldivisión y ahí estuvimos con un programa que se llamaba Azul Turquesa. Azul Turquesa era arte, cultura y tradición de Honduras y era un programa como la bandera. Y es más, el mensaje era azul turquesa, como el color de nuestra bandera nacional, incluso antes de que el tema fuera politizado, ¿verdad? Porque en realidad el tema se politizó. Nuestra bandera es azul turquesa y como tal hay que respetarlo porque ese era el color original. El problema fue que llegó un momento que ese tipo de colores era muy difícil conseguir los géneros, las telas de ese color, y después se fue cambiando el color de la bandera. Y ese programa era orientado a la población hondureña, entrevistábamos artistas. Recuerdo que el primer entrevistado que yo tuve en ese programa es mi amigo el maestro Cicerón Bautista, uno de los hombres más célebres en el arte, en la pintura, en la plástica en nuestro país, que ha dado muchos éxitos a nuestro país, de los cuales hay que celebrar, y él fue mi primer invitado. Quisimos dar a conocer la vida de Cicerón en ese programa y arrancamos así. Posteriormente, por falta de pauta, el programa tuvo que salir del aire, pero son experiencias que nos han ayudado y actualmente pues estamos en Cholusac Sur, en la mesa de los especialistas con el licenciado Esdras Amado López. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de estar con el licenciado Esdras Amado López? Bueno, es primera vez que yo incursiono en un programa que también tiene que ver no solo con el análisis de la realidad nacional, sino que con temas políticos, porque sí se tratan temas políticos. Al principio recibimos amenazas, inclusive amenazas a muerte, amenazas incluso de colectivos, ¿verdad? De Libertad y Refundación, que por cierto eso lo elevamos a un juzgado y ganamos el caso y ahí vamos. Es una experiencia nueva porque nosotros decíamos, iremos a dar el ancho. No es lo mismo estar atendiendo prensa. Desde el año 2017 nosotros venimos trabajando con ustedes, la prensa, que son el cuarto poder del Estado. ¿Lo ve así usted? Son la voz del pueblo hondureño. Pero usted ya está adentro también. Bueno, estamos adentro, pero en aquel momento los visualizábamos así y nosotros tenemos que agradecer a la prensa. Como Coalición de Médicos en Acción de Honduras, como la vocera y coordinadora general, tenemos que agradecer a la prensa porque ustedes hicieron que nuestra voz llegara a todo el pueblo hondureño. Para bien o para mal, para quienes les agrada o les desagrada,
pero nuestra voz llegó a todo el pueblo hondureño y siempre vamos a seguirlo haciendo mientras ustedes, que son el cuarto poder del Estado, lo permitan, mientras Dios lo permita sobre todo, y mientras exista la necesidad en nuestro país de velar por la justicia, de velar por la libertad y de velar por la democracia de nuestro país. Es cierto que el IC Esdras tiene bastante, o carácter fuerte, como le llaman. Fíjese que a quien conocí primero yo fue al licenciado Francisco Javier Aguilera. Yo recuerdo que Canal 36 fue una de las primeras casas que nos abrió las puertas, porque en el momento que nosotros empezamos la lucha por el gremio médico, especialmente el grupo o la parte del gremio de desempleados, nadie escuchaba a nadie escuchaba a los médicos desempleados. Entonces nosotros empezamos esa lucha y yo recuerdo que una de las primeras casas que nos abrió las puertas fue Canal 36. Y por cierto también mi amigo, el licenciado, el periodista Oscar Morán, que en paz descanse, de Radio Cadena Voces. Y cuando nosotros comenzamos esta lucha, nadie se daba cuenta que en el país habían 13,000 médicos desempleados en ese momento. Perdón, 7,000 médicos desempleados. De 13,000 habían 7,000 que eran desempleados. Y entonces Canal 36 nos abrió la puerta. Al primero que conocí fue al licenciado Francisco Javier Aguilera, ahora somos grandes amigos, ¿no? Y posteriormente conocí al licenciado Esdras en el año 2020, cuando estábamos con la pandemia recién instalada en nuestro país del COVID-19, y yo recuerdo que en ese momento, días antes incluso de que yo cayera enferma, de que yo me enfermara de COVID-19, el licenciado Esdras nos invitó y nos entrevistó. Y a mí me llamó mucho la atención porque el periodismo del licenciado Esdras, cuando entrevista, es porque esa persona tiene peso, la opinión de esa persona tiene peso, y decíamos nosotros, ¿por qué será que nos está llamando? Y fue porque a mí me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado mucho escribir, y en ese momento hicimos un artículo con relación a los médicos que estaban muriendo y con relación al ostentoso salario que tenía la secretaria de Estado en el despacho de salud en ese momento, que era Alba Consuelo Flores, la profesora. Entonces, en base a ese artículo fue que él nos llama, nos entrevista, y fíjese que hubiera sido la última entrevista que yo di en mi vida, porque días después yo caí enferma de COVID y casi muero, tuve que estar hospitalizada. Y desde ahí pues siempre tuvimos comunicación, y este año él nos llamó a formar parte del equipo de la mesa de los especialistas. Él tiene carácter fuerte, de hecho todas las personas que estamos ahí tenemos carácter fuerte. ¿Todos son bravos? Todos tenemos carácter fuerte. Ajá, ¿y cómo es la convivencia? Fíjese que cuando impera la verdad, cuando impera el respeto, cuando impera la voluntad de Dios sobre todo, yo pienso que las cosas marchan bien. Y eso es lo que nos caracteriza. Yo inicié en la mesa de los especialistas como invitada inicialmente para ver si me adaptaba, y siempre está ese resquemor, ¿iremos a dar el ancho? ¿O nuestra posición irá a ser la buena? Entonces para eso hay que pedirle siempre dirección a Dios, ¿verdad? El que le pide dirección a Dios nunca se equivoca, porque Dios es el que marca la pauta en nuestros pasos. Y en este caso que el licenciado Esdras Amado López a veces lo mencionan muchos ministros, o sea, hasta tiene como muchos anticuerpos de parte del actual gobierno, ¿no le salpica a usted eso? Fíjese que él fue uno de los fundadores del Partido Libre. Yo siempre recuerdo una frase del doctor Carlos Arturo Arita Chinchilla, que en paz descanse, que era mi señor padre, que él nos enseñó desde pequeños, y nos decía: hay dos cosas en la vida que no se perdonan. Una es la deslealtad y otra es la ingratitud. Usted no puede ser desleal y no puede ser malagradecido con las personas que le tienden la mano. Y el licenciado Esdras Amado López fue una de las personas que luchó en el momento cuando José Manuel Zelaya Rosales fue sacado del país. En el golpe de Estado. ¿Sí? En el golpe, bueno, es discutible. A mí no me gusta hablar de golpe de Estado porque
Incluso los juristas, y estoy hablando de los especialistas en derecho constitucional, no abogados, sino especialistas en derecho constitucional, está en discusión el tema de si fue una sucesión o fue un golpe de Estado, y es más, se queda en término medio, ¿verdad? Recordemos que José Manuel Zelaya Rosales en ese momento cometió un grave error. Él quería instaurar su cuarta urna, que es el equivalente de la constituyente que quieren imponer el día de hoy en este actual gobierno. En ese momento, después de la cuarta urna, del llamado o referéndum, como le quiera llamar usted, como le quiera llamar, o plebiscito nacional, que en realidad era una cuarta urna para poder perpetuarse en el poder, porque lo hizo incluso antes de que se fuera al proceso electoral de elecciones generales. ¿Por qué no lo hizo antes, 2 años antes en su gobierno? No, antes de las elecciones. Entonces, la idea era instaurar la cuarta urna y posteriormente dar el golpe técnico al Poder Legislativo, que era el Congreso Nacional, disolver el Congreso Nacional. El problema en el caso de José Zelaya Liaspel, y ahí hubo un fallo de las personas que incluso lo detuvieron, fue evitar que él le diera el golpe al Congreso Nacional. Si José Zelaya Rosales hubiera disuelto el Congreso Nacional, entonces hubiera pasado la situación que pasó con Pedro Castillo, ¿verdad? El presidente que fue prácticamente separado del poder por querer disolver el Congreso Nacional. Entonces, a José Manuel Zelaya Rosales, en ese caso ahí, sí cometieron un error, porque no lo dejaron terminar de llevar a cabo su plan. Si no, la situación hubiera sido otra, no se hablara de golpe de Estado. Tenían que haberlo Cuando una persona va a cometer un crimen, por ejemplo, usted no puede agarrar un ladrón, usted lo puede agarrar en el intento, pero ¿cuándo es más grave el delito? Cuando ya ha asaltado el banco. Entonces, el problema fue que a él no lo dejaron terminar su proyecto, que era disolver el Congreso Nacional. Se adelantó Micheletti, se adelantó las Fuerzas Armadas a separarlo de su cargo. Y en el actual gobierno, ya entrando en materia de país, ¿cómo lo analiza usted como Menca? Mire, al principio, lo que no entiende la gente es que se critica al funcionario y se critica su gestión. Pero hay personas que, valga la redundancia, personalizan eso. No se ataca a doña Xiomara Castro. Doña Xiomara Castro es una dama, al igual que yo soy una dama. Antes de ser médico, de ser especialista en el área administrativa de la salud, antes de ser maestra de educación primaria, yo soy una dama. Pero a veces el ICESTRAS lo hace. Bueno, es que aquí recuerden, él es él, pero y cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Cada quien tiene su percepción de las personas, de las cosas, de los ambientes. Pero a Xiomara se le critica en realidad, a la Presidenta de la República se le critica en realidad su falta de gestión administrativa, su falta de preparación. Fíjense que en nuestro país lo ideal sería, y lo ideal, no para Xiomara Castro nada más, porque sabemos que ella fue una persona que incluso ni terminó sus estudios secundarios, pero lo ideal sería que para ser presidente de la República se le pidiera a la gente por lo menos ser licenciado en administración pública, para que tuviera una idea general de lo que es el Estado, de lo que es un gobierno, de lo que son las políticas públicas en materia de salud, de educación, de trabajo, de seguridad, que son los pilares fundamentales de un país. ¿Ve alguna cosa positiva usted del actual gobierno? Mire, honestidad. Del actual gobierno, el actual gobierno, le voy a decir qué es lo positivo del actual gobierno, y se lo voy a decir a nivel de país. Lo positivo es que por primera vez en la historia de Honduras tenemos un presidente que es mujer. Esto es positivo para un país porque significa que no somos un país sesgado, que se cree en la mujer. Se cree en la mujer, se cree que una mujer puede llegar a gobernar un país y a sacarlo adelante. Pero no podemos negar que este gobierno está salpicado de corrupción.
que este gobierno, a pesar de que es un gobierno de izquierda, y me meto al tema, incursión en el tema político ideológico, porque estamos obligados a hacerlo. Originalmente los gobiernos de izquierda se abanderan siempre con las banderas de los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y eso lo vimos evidenciado a través de las diferentes plataformas que se organizaron a partir del año 2019. Pero los gobiernos de izquierda terminan siendo los principales violadores de los derechos humanos. Recordemos que en nuestro país hubo despidos masivos de gente nacionalista, sí, pero también de gente de otros partidos, gente del mismo partido de ellos incluso. Hace poco quedó evidenciada las agresiones a una mujer, a 5 mujeres que eran empleadas del SANAA, inclusive una de ellas que tenía 34 años de trabajar en el SANAA y que era de Libre, que luchó en las calles por Xiomara. Entonces, en este tipo de gobiernos socialistas, comunistas, de izquierda, se atropella, se abanderan primero con la bandera de los derechos humanos, pro defensa, pero posteriormente terminan atropellando los derechos humanos. Y al Estado incluso le vienen unas demandas multimillonarias por concepto de reintegros laborales. Y en esta parte, ¿cuántos médicos fueron despedidos solo en el año 2022? Bueno, no tenemos un estimado, pero sí hubo médicos despedidos. Sí hubo médicos despedidos. Hay médicos a los que en su momento se les categorizó como héroes y heroínas de la salud, y que actualmente no les han dado sus derechos, actualmente no les han dado un nombramiento, y no solo al gremio médico. ¿Tuvo que haberlo dado el anterior gobierno, hablando del gremio médico? El anterior gobierno tuvo que haberlo dado, y si no lo dio el anterior gobierno, tuvo que haberlo dado este gobierno, porque ya hay incluso un decreto que facultaba eso. Se tiene un estigma como que los médicos tienen un estilo de vida alto y que tienen mucho dinero. Bueno, solo son algunos. Le consulto a usted, ¿qué piensa de esto? Hay un antes y un después en la historia del gremio médico. Inicialmente los médicos ganaban muy poco. Luego vino el Estatuto del Médico Empleado, y el Estatuto del Médico Empleado tipificaba en sus artículos que cada médico tenía que ganar 12 salarios, aproximadamente 12 salarios mínimos, que realmente era un abuso también, porque si el salario era de 3.000, ellos iban a ganar 36.000, y le estoy hablando hace tal vez 15, 20 años. Entonces, en el tiempo en que llegó la doctora Odessa, que fue muy criticada porque decían que ella había vendido al gremio médico, cambiaron esa situación y dejaron un salario base, porque también es injusto que un médico gane 12, 15, 20 veces más que un obrero, aunque para eso estudiamos, dirán algunos, pero también hay que desarrollar esa conciencia social, esa justicia social con el pueblo hondureño. Entonces se regularizó, se estandarizó el salario del gremio médico, pero recuerde que no todos los médicos tienen ese privilegio, porque no todos los médicos trabajan con el Estado de Honduras. Hay médicos desempleados. Cuando nosotros iniciamos la lucha con la coalición de médicos en acción de Honduras, teníamos médicos que, cuando nosotros hicimos ese censo, trabajaban como operarios de call center, trabajaban como operarios de retroexcavadoras, trabajaban en cualquier cosa que les saliera, como taxistas, pediatras trabajando de taxistas. Y basados en que el trabajo no deshonra a nadie, es cierto, el trabajo no deshonra a nadie. El mismo Juan Pablo II, en su carta encíclica Laborem Exercens, decía que el trabajo dignifica al hombre. Porque es cierto, el trabajo dignifica al hombre, pero cuando es remunerado. Pero el problema es que no podemos tener nosotros gente del gremio médico, compañeros, laborando como operarios de retroexcavadoras o de call center, porque ellos constituyen un capital intelectual invertido por el pueblo hondureño, porque recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras trabaja con el tributo del pueblo hondureño, con el 6% del total del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, que se recibe por concepto de producción, de tributos, de impuestos. Entonces, en cada médico
en cada médico que la Universidad Nacional Autónoma ha formado, y conste que no estoy metiéndome al tema de las universidades privadas, solo estoy con autónoma. Cada médico que forma la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le cuesta al pueblo hondureño aproximadamente 1.300.000 empiras a 1.700.000 empiras formarlo como médico. Yo no voy a tener 1.700.000 empiras trabajando como taxista. Yo tengo que explotar ese capital intelectual y enviarlo a trabajar como médico. Y cuando hablo de explotación no es que lo voy a esclavizar, ¿verdad? Es en la parte médico y en la parte de las necesidades también del pueblo. Y las necesidades en salud, perdonando la palabra, pisto aparte, porque recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, por cada 10.000 habitantes tenemos que tener mínimo 23 médicos generales, sin contar los especialistas, sin contar las enfermeras también profesionales o auxiliares. Entonces, desde cualquier punto de vista que usted lo enfoque, no está bien no darle su lugar a los médicos, no está bien no darle su lugar al personal técnico, a las enfermeras, a las auxiliares, a los farmacéuticos, a los microbiólogos. ¿Y esa experiencia en defensa de los médicos, cómo la vivió usted? Bueno, inicialmente nosotros, no le voy a negar, nos frustró en su momento. Había días que nosotros llorábamos de ver la situación que estaban viviendo nuestros compañeros. Habían médicos que no tenían ni cómo darle de comer a sus hijos. Y cuando empezamos la lucha, fue algo muy lindo también, porque pudimos ver que había respaldo de la parte del gremio médico que más sufría, que eran los que no tenían trabajo. Posteriormente, por directrices de la misma coalición de médicos en acción de Honduras a la que yo me debo, lanzamos una planilla y quisieron que yo la encabezara. Nos lanzamos al Colegio Médico de Honduras. Queríamos... ¿Para manejar el colegio de médicos? Para poder llevar a cabo todo el plan estratégico que teníamos para abordar y paliar el desempleo médico, para poder tener un colegio médico que en realidad luchara por los derechos de los médicos, pero que también hiciera que cumplieran sus obligaciones. Y no solo obligaciones de pagar una cuota mensual como agremiado, sino obligaciones de cumplirle al pueblo hondureño. Pero en ese momento, Suyapa Figueroa iba a una reelección, la doctora Figueroa iba a una reelección, y ellos entonces utilizaron sus estrategias que todo político utiliza normalmente para tratar de denigrar a las personas que iban en la planilla, a mi persona. Al final, pues ellos ganan, como siempre se gana, ¿verdad? De manera fraudulenta en todo aspecto, porque desde que usted empieza a atacar a una persona, en lugar de combatirle con ideas, con mejores propuestas, usted ya está actuando fraudulentamente. ¿Eso hacía la doctora Suyapa? Sí, prácticamente. Nosotros recibimos ataques de todo tipo de ellos. ¿Qué le decían? Incluso el mismo colegio médico a mí me llamó a juntas directivas, porque querían incluso sancionarme con el Tribunal de Honor, y nunca encontraron nada en nuestra contra, ¿verdad? Nunca encontraron nada con qué probar las cosas de las que nos acusaban. ¿Pero qué le decían? Eran notas, por ejemplo, la actual presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, en ese momento era secretaria del Colegio Médico, y nos mandaban a llamar a sesiones de junta directiva como para intimidarnos, ¿verdad? Que dejáramos de estar dando declaraciones, que dejáramos de estar ventilando los problemas del gremio médico. Entonces, el gremio médico es un gremio que no vamos a negar, en un momento fueron un gremio de élite, pero actualmente el gremio médico sufre mucho, sobre todo los médicos desempleados. Entonces eran acciones como para tratar de callarnos, para tratar de que nuestra lucha no siguiera, y no les rindió efecto. Gracias a Dios no les rindió efecto, y eso sí, nosotros desistimos de seguir optando a cargos dentro del colegio médico, porque en lo personal, cuando la coalición de médicos en acción de Honduras decidió que lanzáramos una planilla y decidieron ponerme la cabeza, pues lo aceptamos. Pero yo soy de las personas que ofrece ayuda, aún sin que se lo pidan, porque esa es la verdadera solidaridad.
ofrecer ayuda, aunque no se la pidan. Pero si usted sabe que una persona tiene una necesidad, estamos llamados como seres humanos y como cristianos, católicos, evangélicos, como usted se quiera llamar, estamos llamados a servir y ayudar a los demás. Entonces, en lo personal, yo soy una de las personas que ofrece ayuda una vez, pero si usted la rechaza, usted está en su libertad de rechazarla. ¿Y usted se ha sentado con ellas a platicar? ¿Con la doctora Suyapa y la actual presidenta del Colegio Médico? Con el Gacodina no. Con Suyapa tampoco, porque es bien difícil dialogar con personas soberbias. Pero usted le ha mandado un mensaje. Yo estuve apoyando a Suyapa porque yo tengo evidencia de eso. Yo estuve apoyando a Suyapa Figueroa inicialmente cuando ella comenzaba su periodo como presidente del Colegio Médico y empezó dizque a luchar contra la privatización de la salud, que todo eso era mentira, ¿verdad? Todo eso era mentira. Nosotros la apoyábamos haciendo comunicados, nosotros le apoyábamos haciendo hasta carteles, me tocó hacer a mí para ir a las protestas. Yo fui el nexo incluso que le ayudó a ella a hablar en ese tiempo con quien era presidente del sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Y por qué separarse? Permítame, a eso vamos a ir. Fíjese que es una situación, lo que usted dice, lo que usted está preguntando es algo muy importante. Suyapa comenzó a ser asesorada por Milton Benítez, el perro amarillo. Una vez en una reunión con el perro amarillo, cuando Suyapa estaba reunida con el perro amarillo, yo escuché cuando él le dijo: usted puede lanzarse a la presidencia de la República. Usted puede surgir como nuevo líder en política. Entonces dije yo, no, esta gente va por otro lado. Esta gente en realidad no lo está haciendo por amor al país. O amor al colegio. O amor al colegio médico, al gremio médico. Y entonces empecé a analizar. O sea, Milton Benítez le dijo, le metió la semillita. Sí, él inició con esa semillita, ¿verdad? Él inició sembrando esa expectativa en ella. Y vimos que después ella incluso quiso por el Partido Liberal y no se lo permitieron, porque ella, antes de ser PSH era liberal. Después quiso por la parte de Libre, tampoco se lo permitieron. Y ahí Libre le apoyó mucho a ella. Libre apoyó mucho a Suyapa Figueroa inicialmente en las protestas. Porque si usted se fijaba, el gremio médico no es un gremio que se movilice a protestar. Es un gremio que, eso sí tengo que decirlo, es muy acomodado. Usted le dice, vamos a las calles a luchar y no van. Entonces ahí, por ejemplo, en las manifestaciones, cuando Suyapa llegaba gente, uno que otro médico, llegaba gente, por ejemplo, empleados del colegio médico, los obligaban a ir. Y también quien acuerpaba era Libertad y Refundación. Pero cuando nosotros empezamos a analizar esta situación, porque a ella Milton Benítez le decía que podía ser un outsider en política. Un outsider es como una persona que surge, que no es político, pero que sale. Entonces dije yo, no, esto va por otro lado, esto no es así. Y fue cuando empezamos a investigar, y caímos a la razón, sobre todo en el año 2019, cuando se organizaron las diferentes plataformas, no sé si las recuerda, la plataforma de la salud, la plataforma de educación, y en el 2019, cuando se hace esto, empezamos a investigar y fue cuando dimos con los 198 métodos de acción no violenta para derrocar un gobierno. Lo que se pretendía en ese momento era darle golpe de Estado al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y esos 198 métodos de acción no violenta fueron ideados por Gene Sharp, que era un politólogo. Él fundó la organización Albert Einstein. ¿Estaban siguiendo esa línea? Esa era la línea que seguían, y estaba sin saberlo. Incorporada la doctora Suyapa Figueroa. Sí, pero ella no sabía que estaba siguiendo esa línea. ¿Estaba siendo usada? Estaba siendo utilizada prácticamente. Este plan de los 198 métodos de acción no violenta fue ideado para ayudar a aquellos países que sufrían esclavitud, que sufrían dictaduras, verdaderas dictaduras, porque en Honduras nunca ha habido una dictadura hasta el día de hoy, y si llegan a introducir la constituyente. Entonces, ¿qué sucede?
Yo no sé si usted recuerda que hablaron del manual chavista, que dijeron en un momento que José Zelaya, alias Mel, quería a través del manual chavista llegar al poder. Y a partir de ese manual de resistencia civil organizada, vemos cómo en nuestro país se va implementando método por método los 198, entre ellos, por ejemplo, los zafarranchos que armaban los diputados de Libre en el Congreso Nacional, las tomas, las quemas de llanta, los incendios a comercio. ¿Y aquí cómo entra el colegio médico? El colegio médico... ¿Qué papel jugó? Bueno, el colegio médico, recuerde que formó parte de la plataforma de la salud y la educación. ¿Y dónde están hoy en día todas esas personas de la plataforma? Si usted recuerda, uno de los que salía ahí está ahora de subsecretario de Estado en Educación. Los otros que salían ahí, que eran médicos, ahora están de diputados, algunos de regidores. Tenemos a gente que está de subsecretaria, incluso creo que es en la Secretaría de Seguridad. Usted me señala entonces que la lucha que se sostenía en ese momento en el colegio médico siempre fue política. No fue una lucha verdadera. Engañaron al pueblo hondureño. Pero recuerda que estaban trabajando por el tema del pro médico. Entonces, ¿al que engañaron directamente? A los médicos y al pueblo hondureño, porque al pueblo hondureño le decían, es que no hay medicamentos, es que no hay salud, es que no hay médicos que atiendan, es que no tenemos presupuesto. ¿Y qué está ocurriendo actualmente? Ayer en un madrugón aprobaron más de 393 mil millones de lempiras como presupuesto general de la República para el año fiscal 2023. Y es un presupuesto que está fuera de la realidad, no va acorde a la realidad del pueblo hondureño. Nosotros somos el país con ese presupuesto que tiene el presupuesto general de la República más alto de todo Centroamérica. En un país que está sufriendo falta de insumos, falta de medicamentos en hospitales, no hay ni comida para darle a los pacientes. Eso ocurrió en el hospital, en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Al regresar de la pausa vamos a seguir hablando sobre el tema que esta semana se aprobó en la madrugada a las 3:50, el tema del presupuesto y cómo esto perjudica o beneficia al sector de salud, que también es el pueblo. Ya regresamos. Gracias, teleaudiencia, por siempre seguirnos aquí en la entrevista. También a todos los radioescuchas que nos escuchan a nivel nacional a través de la 106.9 FM. Seguimos con el tema, doctora. Y el tema es, en esta semana se aprobó a las 3:50 de la mañana el presupuesto de la República, se le aumentó al sector salud más de 4.200 por ahí millones, y aún así el secretario Manuel Matheus dice que todavía no le ajusta. Mire, hay dos temas cuando hablamos de presupuesto, y más que todo de presupuesto general de la República. Hay dos elementos importantísimos en esto. Cuando a usted le aprueban un presupuesto, usted no puede ejecutar menos de ese presupuesto, porque significa que en la siguiente planificación le van a dar menos presupuesto, porque si no lo puede ni siquiera ejecutar es porque no lo necesita. Y tampoco puede ejecutar más del presupuesto, porque si hace eso significa que usted hizo una pésima planificación. En ese buen entendido, el gobierno actual en el año fiscal 2022-2023 no ejecutó todo el presupuesto que tenía.
No lo ejecutaron. Se señala que solo el 20% del presupuesto en términos de medicamentos. Así es. Entonces, en el sector salud sale con baja ejecución. Si lo evaluamos desde el punto de vista de la planificación y de ejecución presupuestaria, salen aplazados en ejecución presupuestaria y en la parte de salud. Igual en las demás secretarías. Recordemos que no pueden decir que no hay dinero porque el año pasado solo de Banco Central de Honduras se sacaron 3.000 millones de dólares, que si lo multiplica por 24.65, que es por donde anda el cambio, vamos a ver que eso se transforma en mucho más dinero todavía, en casi 80.000 millones de lempiras aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Aparte pidieron préstamos a Banco Mundial, al BCIE. Entonces, ¿qué significa esto? Que dinero sí había para cumplirle al pueblo, pero no lo hicieron. Y este año, en este madrugón del día de ayer, al estilo cachureco, como antes se hacía, ellos criticaban lo de antes y prometieron mucho y no han cumplido, y vuelven a hacer las malas prácticas que se hicieron en el pasado. Entonces ya la gente está decepcionada, el pueblo está decepcionado. ¿Qué ocurre con esto? Que ahorita, en este año fiscal 2023, se aprobó un presupuesto que no es real, no va acorde con la realidad del país. Se está gastando, se está pidiendo más de lo que se está ejecutando y se está gastando demasiado, por ejemplo, en cosas suntuosas, en comprar helicópteros en vez de darle de comer al pueblo hondureño. Tenemos 4 millones de hondureños sufriendo inseguridad alimentaria. De 10 millones aproximadamente que somos hoy en día, hay 4 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, con 74% de la población, o sea que serían 7.400.000 personas viviendo en extrema pobreza o miseria. Dicen que es pobreza y que el 50% está en pobreza extrema, pero si usted evalúa bien, es el 74% de la población, 7.4 millones de habitantes que están sufriendo prácticamente pobreza extrema, porque se ha agudizado la pobreza en nuestro país. Y no es posible que tengamos un presupuesto que sea el presupuesto más alto de la región centroamericana, en un país donde prácticamente no se está produciendo, en un país donde prácticamente el pueblo está viviendo de las remesas que envían las personas, sus familiares que están viviendo en el extranjero, en un país que está tributando, porque sí, el tributo se cobra, los impuestos se cobran, pero no es un presupuesto acorde a nuestra realidad nacional. Se le aumentó el presupuesto a las secretarías de defensa y de seguridad, como si fuéramos un país que está en guerra. Y se dejó prácticamente abandonado el sector salud y el sector educativo. 4.000 millones les aumentaron. Pero ¿cómo lo ve usted? Eso prácticamente es nada para todas las necesidades que tiene este pueblo. El secretario de Salud señalaba que le hacen falta 5.000 millones más. Pero fíjate que lo que diga el secretario de Salud en ese aspecto nos tiene sin cuidado, porque el señor en realidad es una persona que ha resultado ser inoperante en todo aspecto. ¿Usted le tuvo fe al doctor Mateo? Se le tuvo fe porque él fue maestro de nosotros, pero nunca nos imaginamos que iba a resultar tan soberbio, que iba a resultar tan inepto. ¿Le ha escrito usted alguna vez al...? No pierdo mi tiempo en escribirle a personas que no van a considerar lo que se les diga. Si hemos visto nosotros cómo agrede a los directores de hospitales y de centros de salud, a una señora directora, creo, no sé si era directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, le dijo que se jubilara ya, y él está jubilado y está ejerciendo como ministro, como secretario de Estado en el despacho de salud. Entonces uno no puede desgastarse, ¿verdad? Tratando de explicarle la realidad del país y la realidad del sector salud a una persona que no lo va a valorar. Entonces, en ese aspecto hay que ser muy categóricos. ¿No cree que merece como una carta de avante todavía, como unos 4 meses según lo que él ha planteado? Caeríamos en lo que él hizo anteriormente. Recordemos que José Manuel Mateo, a quien no le voy a decir doctor, porque
porque nosotros estamos en rebeldía. Por lo menos mi persona lo va a considerar doctor cuando él le cumpla al gremio médico, cuando él le cumpla al gremio de la salud, incluyendo enfermeras, técnicos, cuando él le cumpla al pueblo hondureño, entonces sí voy a decir es el doctor Matthew. Pero mientras José Manuel Matthew, lo que le puedo decir que ha sido uno de los peores ministros, uno de los más inoperantes, uno de los más soberbios, una persona que posterga la problemática, la solución de la problemática en salud, cuando la salud no puede esperar. La salud no puede esperar. ¿Cree que él señala que le hicieron mucho daño con el tema de la eliminación del fideicomiso de compras de medicamentos, que esto lo hizo el Congreso Nacional? Pero él era uno de los que apoyaba la eliminación de los fideicomisos, porque en el gobierno anterior... ¿Pero ese fideicomiso en especial? No, claro que le hizo daño. Claro que le hizo daño porque, mire, el fideicomiso tenía la función de asegurar el aprovisionamiento de medicamentos. Se falló en el gobierno anterior en lo siguiente: recordemos que en salud hay una red de corrupción institucionalizada, no de ahorita, sino de hace más de 30, 35 años. Entonces, los fideicomisos no eran malos. Lo malo era la red de cadena de distribución de medicamentos. Era lo que se le tenía que haber puesto especial atención para evitar la corrupción, exacto, para evitar la corrupción, establecer controles de auditorías, de calidad, en ese plano reforzar esa parte, para combatir la corrupción, porque la corrupción es inherente al ser humano. ¿Con qué acciones Matthew tuviera o podría marcar la historia de un antes y un después en el sector salud? Renunciando. Pero ¿con qué acción diferente? Renunciando. ¿Y si por ejemplo realiza algún hospital de trauma? Es que no mire, en eso tenemos que ser categóricos nosotros. Ya hay una red de infraestructura hospitalaria. Usted no se puede poner a construir más hospitales si no refuerza lo que ya está. Usted no se puede poner a construir casas si ya tiene casas y esas casas las tiene descuidadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En la red de infraestructura de hospitales, hacer todas las mejoras que existan en esos hospitales para después construir nuevos hospitales. Pero ¿está de acuerdo en la construcción? Entonces, estoy de acuerdo, pero no en este momento, no es el momento. Hay que reforzar lo que ya se tiene. ¿Y un hospital del trauma en dónde? ¿En dónde? Si la idea es que existan salas de trauma en todos los hospitales a nivel nacional, porque a usted, por ejemplo, no le va a esperar. Construimos un hospital de trauma aquí, en el Distrito Central. ¿Cómo va a traer un paciente usted desde La Mosquitia politraumatizado? ¿O cómo lo va a traer de un lugar muy lejano hasta acá? El paciente va a empeorar su condición, va a terminar muriendo, se va a quedar con secuelas. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Establecer salas de trauma en todos los lugares. Es que me señalaban a mí un dato, y a mí me gusta ser bien analítico y decir lo que, obviamente, no voy a estar repitiendo lo que me dicen, pero tiene un poco de sentido. Señalan que en el Mario Catarino Rivas, en el Hospital Escuela, en las ciudades principales, San Pedro y Tegucigalpa, más del 50 o 60% de los pacientes que llegan son de trauma. Entonces señalan que se podría construir un hospital, y que esa es la ruta, según el ministro Matthew, construir un hospital en Tegucigalpa de trauma, entonces bajaría la afluencia en esos dos hospitales. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Y por qué? Mire, con respecto a eso es lo que le decimos, uno se basa en las necesidades reales de la población, ¿verdad? Se basa en las necesidades reales, pero usted no puede tener salas de trauma especializadas solo en esos lugares. Usted tiene que ampliar. La idea en la cuestión de gerencia en servicios de salud es ampliar los servicios, no autolimitarlos a una zona donde más haya. Entonces, en La Mosquitia, por ejemplo, aquel tiene que esperar a ser trasladado acá. ¿O qué va a pasar con esa persona que resulta politraumatizada en La Mosquitia? Para ponerle un ejemplo. ¿Tendrían que mejorarlo, entonces, por ejemplo? Hay que mejorar las salas de trauma y establecer salas de trauma donde no las haya. Y fortalecer, obviamente, a través de hospitales, los lugares donde más afluencia hay. Pero usted no puede decir que va a tener solo salas de trauma aquí o hospitales especializados acá. Señala el ministro que si un especialista lo busca para irse a La Mosquitia, que él ya le da empleo, pero que no hay empleo en los hospitales
principales. ¿Y cómo le va a dar trabajo a un especialista en la mosquitia si ni siquiera le ha pagado a los médicos que tiene aquí en esta ¿Cuántos región? meses les deben, doctor, a los... La queja decía, la queja de la protesta de los compañeros médicos esta semana y del personal de salud era que se le debía 11 meses de salario. 11 meses de salario. ¿Y cómo están viviendo? Pero dice que va a contratar y le va a pagar a los que se van a ir a la mosquitia. O sea, yo por eso le digo que hablar de José Manuel Matthew es desgastarse en un tema que no tiene ni principio ni final. Porque el señor lo que está haciendo prácticamente no es servirle al pueblo hondureño ni mejorar la salud. Lo que está haciendo él es satisfacer su ego personal siendo secretario de Estado en el despacho de salud. ¿Qué debería hacer Matthew? Renunciar. No hay otra opción más. Mucho ayuda el que poco estorba. Para probar si un ministro o un secretario de Estado es bueno o malo, bastan 3 meses. ¿Y usted qué piensa de la postura que tiene actualmente el colegio médico? El colegio... Está separado. ¿Sabe que hay un problema con el colegio médico que veo yo? Que siempre está como desligado del ministro, que está en función. ¿Por qué? El colegio médico tiene que estar en una relación de noviazgo con las autoridades. Tiene que ser diplomático, pero tiene que ser crítico. Y cuando digo de noviazgo, es que no puede estar casado con las autoridades gubernamentales. Porque entonces todo va a ser una relación supeditada a ellos. Y tampoco puede estar divorciado de las autoridades. Porque nunca van a lograr acuerdos, nunca van a contribuir con la gestión. Entonces es una relación de noviazgo, que usted en un noviazgo negocia, platica, habla, se enoja, vuelve. Pero no puede estar ni casado ni divorciado con las autoridades. Pero tenemos un colegio médico de Honduras, timorato por excelencia, desde hace décadas atrás, acomodado. Y esto obedece a que las personas que se lanzan al ruedo de política gremial tienen aspiraciones a política nacional. Y usted no puede servir a dos señores: o sirve a su gremio y a la patria, o sirve a las aspiraciones políticas y a sus aspiraciones personales. Pero no puede servir a dos señores. La misma Biblia lo dice, que no se puede servir a Dios y al dinero. La gente está, y es importante si me están escuchando ahí en casa, la gente ya se está volviendo, como dicen, está muriendo la gente nuevamente por el tema del COVID. Y los niños van a volver a la escuela según el ministro de Educación. Entonces, ¿cómo relaciona usted estas empresas? Más de 1.800.000 niños ya van a la escuela ahorita ya en febrero. Mire, aparte de la corrupción que impera en el actual gobierno, más fuerte que la de los gobiernos anteriores, porque lo que aquellos se robaron en 12 años, esto lo están haciendo en menos de un año de gobierno. Entonces, educación y salud son los sectores más sensibles. Y lo peor del caso es que doña Xiomara Castro tiene como secretarios de Estado en el despacho de Educación y Salud a las personas más inoperantes que puede haber, que ya las debió haber separado del cargo. Y que no estoy entrando todavía al tema de la alfabetización y de los maestros cubanos que están trayendo. Porque prácticamente al traer maestros cubanos para implementar un plan de alfabetización... ¿No está de acuerdo usted en eso? No. Tenemos a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que por excelencia es la rectora de la docencia en Honduras, después de Secretaría de Educación, ¿verdad? Pero son ellos quienes nos dan los especialistas en educación. ¿Cómo es posible que le estemos dando esta bofetada a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, trayendo 10 cubanos que dicen que son especialistas en educación, teniendo nosotros todo el capital intelectual en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? Lo que más se le aplaude al gobierno cubano es que se señala que hay 0% de personas que no pueden leer y escribir. O sea, ahí todo el mundo puede leer y escribir, según los datos que señalan en el tema educativo. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Luis Altesus decía que la educación es el aparato ideológico del Estado. En Cuba tenemos ingenieras que se prostituyen.
Sí, ¿estás de acuerdo? En Cuba tenemos... Yo le hablo en la parte de tomar ese rol que dice que ellos son exitosos, supuestamente. Depende. En un régimen usted no puede decir que es un fracaso. En una verdadera dictadura como la de Cuba, usted no va a ver los problemas reales del país. Porque allá no hay voces que se levanten, porque las voces que se levantan las apagan. Entonces, por ende, todo lo de Cuba va a ser bueno bajo esa óptica. Es politizado, entonces. Es politizado. Mire, lo que pretende el gobierno actual, al traer maestros cubanos, especialistas en alfabetización, es implementar una fase del plan para poder llevar a cabo su constituyente, para poder perpetuarse en el poder, e incluso se rumora que evitar extradiciones. Entonces, ¿qué significa esto? Al traer estos maestros cubanos, no, dice, pero es que ellos no vienen a implementar o implantar ideologías, porque no es con los niños que van a trabajar, es con los adultos. Mi pregunta es, en un hogar, en una casa, ¿quién es el que instruye en valores? Generalmente, normalmente, ¿verdad? ¿Quién es el que educa a los niños? No es el padre y la madre. Entonces, ¿qué pasa al alfabetizar a estas personas? Van a implantarles la propia ideología de ellos. Y esta ideología va a llevar per se a los niños. Entonces, no estoy de acuerdo con que traigan maestros cubanos, porque aquí ya tenemos un estamento legal, incluso tipificado en el Código de Trabajo, que creo que es el artículo 11, que estipula que usted no puede traer personal extranjero si las plazas no están cubiertas por el 90% de hondureños. Y aparte de eso tenemos la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde yo también he estudiado. Entonces no es posible que estemos dándole esta bofetada a la universidad, donde hay especialistas, gente que ha estudiado incluso en la Patricio Lumumba. Aquí tenemos doctores en educación en nuestro país. ¿Por qué traer cubanos? Usted habló mucho en estos ya casi 50 minutos que vamos finalizando del tema de constituyente, cuarta urna. ¿Usted cree que esa es la ruta del actual gobierno? Sí. Mire, nosotros siempre hemos sostenido que doña Xiomara Castro, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, es la testaferro política de José Zelaya alias Mel. Y eso lo vamos a sostener. Y eso queda evidente. Un asesor que se siente en la silla presidencial, aunque sea su esposa. ¿No lo ve que hacen equipo, pues? ¿No lo ve así usted? No, es que pueden ser un equipo, pero usted, ¿por qué se va a ir a sentar en la silla del otro? Sí, hay que tener respeto al cargo, al dignatario. O sea, no está en su casa. José Zelaya alias Mel, usted no está en su casa. Es la silla de la Presidenta de la República, que tiene que respetar. ¿Usted qué percibe? Mi esposo, por ejemplo, la entrevistada aquí soy yo. Mi esposo está allá esperándome tras cámaras. ¿Qué tiene que estar haciendo sentado él acá? Y fíjese que todo esto es un plan. Todo esto es un plan que lleva a la ruta de la constituyente. Hay dos palabras que están, o vocablos o vocabulario, que es parte de la jerga de José Zelaya alias Mel. Porque la gente dice que es inteligente, que es jerga, lo que él tiene es una jerga. Hay dos palabras importantes en esta jerga, una es revolución y la otra es refundación. La revolución es un cambio sociopolítico que trae implicaciones económicas, que trae implicaciones sociales fuertes en un país, pero que está intrínsecamente ligado a la violencia. Usted no puede hablar de revolución sin hablar de violencia. Y el otro término es refundación. Y en esto quiero ser bien enfática con el pueblo hondureño. Y queda evidenciado ya en este primer año de gobierno, que se cumple el 27 de enero de este año. La refundación está ligada a la destrucción. Usted no puede hablar de refundar sin antes destruir. Nuestro país ya tiene sus estamentos legales, nuestro país ya tiene su cultura, que incluso la han querido
trastocar, incluyendo nuevos héroes, heroínas, como Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una defensora del ambiente, pero para mí no fue una heroína. Entonces, para ese caso, digamos, la heroína realmente a Visitación Padilla, aunque el movimiento tampoco está cumpliendo con su función. Pero han querido trastocar parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Y esto lleva un objetivo. Yo les decía que no se puede refundar lo que ya está fundado. Como país ya fuimos fundados. Ya fuimos fundados como país. Entonces, para que la refundación se lleve a cabo, primero hay que destruir al país. Llevarlo hacia una crisis. Para posteriormente refundar. Eso es lo que están haciendo. El plan de este gobierno, de José Zelaya alias Mel, es altamente destructivo. Y para finalizar ahorita, en este punto, 74 votos se obtuvieron con el tema del presupuesto, se estuvieron aproximadamente casi 12 horas en el Congreso Nacional. ¿Qué nos espera para la Corte Suprema de Justicia? Que se necesitan 86 votos. Mire, esto va a estar obviamente difícil. Ya se dio en nuestro país, en el gobierno de Xiomara Castro, el primer golpe de Estado, porque el golpe de Estado no solamente se le puede dar al Ejecutivo, se le puede dar al Poder Legislativo, como se le dio al Congreso Nacional, al prácticamente imponer a Luis Redondo como presidente, que por cierto es una junta directiva de facto. El primer golpe de Estado se dio el día en que se impuso a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. Y el siguiente golpe de Estado que se va a dar, muy posiblemente, sea contra el Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero no cree que corre riesgo si intentan hacer eso? Corren riesgo, claro que sí. Corren un riesgo grande, pero lo van a intentar. Pero pueden... Porque para poder ellos introducir su constituyente, tienen que tener control absoluto del país. Controlar el Poder Ejecutivo, controlar el Poder Legislativo y también controlar el Poder Judicial para después no ser ellos judicializados. Entonces, obviamente, depende cómo responde el pueblo hondureño, y al pueblo hondureño se le ha estado midiendo. Se le ha estado midiendo a través del aumento de los combustibles, a través del aumento de la canasta básica, a través del pacto de impunidad, a través de imponer a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, aunque él sea de facto. Se le ha estado midiendo fuerzas al pueblo hondureño. Y el siguiente paso es la imposición de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted es nacionalista? Toda mi familia tiene afiliación al Partido Nacional. Yo soy nacionalista, pero también dentro de mi familia hay personas militantes en Libre. Por ejemplo, Delia Arita es prima mía y es una persona muy allegada a Casa Presidencial. Entonces, este tema no hay que marcarlo como un tema de afiliación política. Este es un tema de país. ¿Sus opiniones no son por el tema político? No, nunca he optado a un cargo. ¿Va a aspirar alguna vez en el tema político? Pues no está dentro de los planes. No he aspirado, no pienso aspirar, no está dentro de los planes. Eso sí se lo puedo decir ahora. ¿Ya han echado el ojo David Chávez, Tomás Zambrano? No, yo pienso que ellos necesitan personas muy afines a ellos. Ellos necesitan personas que no sean beligerantes. Ellos necesitan personas... No rebeldes. No rebeldes o no beligerantes. ¿Se considera rebelde? Rebelde contra todo lo que es injusto, sí. Rebelde contra la corrupción, sí. Rebelde contra todo lo que ataque la dignidad del hondureño, sí. ¿Y cuál es su mensaje final, doctor? Mi mensaje en primera instancia es que le pidamos a Dios por nuestro país. Porque cada día nuestro pueblo se está apartando de Dios. Y solo Dios nos puede dar la fuerza, solo Dios nos puede dar la valentía para sacar este país adelante y para luchar contra la corrupción y todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Todos los seres humanos estamos llamados a ser profetas. Y con esto no quiero caer en un tema de fanatismo religioso. Pero todos los que conocemos la palabra de Dios sabemos que estamos llamados a ser profetas. Profeta es el que anuncia el Evangelio. ¿Cómo va a anunciar el Evangelio usted? Con su conducta, con su comportamiento, no siendo corrupto, siendo una persona honesta, tratando de ser transparente en cada acto de su vida. Pero también el profeta es el que denuncia. Estamos llamados a denunciar cualquier acto de corrupción, cualquier acto que agreda
al pueblo hondureño. Y en una sola palabra respóndame esto que le voy a consultar. Xiomara Castro, ¿qué piensa? En una sola palabra. Utilizada. Manuel Zelaya Rosales. Sinvergüenza. Luis Redondo. Desleal. Doctor Manuel Mateo. Inoperante. Soyapa Figueroa. Aprovechada. ¿Y la familia? La familia, Dios. Doctora Montserrat Arita, muchas gracias. Si Dios está con nosotros y es el centro de nuestras familias, todo funciona. La Sagrada Familia está ligada a Dios. Jesús, José y María. Entonces por eso la familia para mí representa a Dios también. Gracias, televidentes, los esperamos el siguiente domingo, pero no se despegue la pantalla, ya está mi compañero aquí listo, con un personajazo, aquí en el personaje también de El Espectador HN, con QVO TV. Hasta pronto.